tenemos una base normativa que, si bien no es una norma específica, por ejemplo como la de ergonomía, tiene artículos que nos piden implementar temas asociados a factores psicosociales. Sí hay normativa. O sea, no necesitamos esperar que creen una norma que diga que el método y controlar. No necesitamos esperar una norma específica. Ya tenemos artículos específicos que nos piden gestionar los factores psicosociales. Yo soy auditor MTP acreditado, soy auditor ISO. Yo cuando audito, y como me dedico a estos temas de factores psicosociales, yo verifico en base a estos artículos el cumplimiento. Y son artículos muy interesantes que te hablan sobre toda la gestión de factores psicosociales. No quiere decir que no sea necesario sacar una norma específica que regule el método. No, se puede hacer, pero no tenemos que esperar a hacerlo. Ya lo explicó la profesional que estaba antes de mí. Hay una diferencia, esto tenemos que tenerlo claro. Miren, factores psicosociales es diferente a factores de riesgo psicosocial, diferente a situación de riesgo y diferente a daño psicosocial. Hay una diferencia. Normalmente hay una confusión y esos términos se juntan en uno solo, pero no, totalmente diferente. Vamos a poner un ejemplo para poder diferenciar esto. Por ejemplo, factores psicosociales, podríamos hablar de de los factores organizacionales en el lugar de trabajo, y que estos pueden ser, por ejemplo, como ya lo he mencionado también, conflicto de rol, doble presencia. Estos son factores psicosociales que pueden ser positivos o negativos, que pueden generar bienestar y se llaman factores protectores, o que pueden generar efectos negativos o daño psicosocial, y eso se llama factores de riesgo. Cuando hablamos de los factores psicosociales y que van a generar y que podrían generar daño, estamos hablando de factores de riesgo. Sin embargo, si tenemos factores que van a generar bienestar en el trabajador, estamos hablando de factores protectores. Entonces, en este caso, en este puesto de trabajo, que es un usuario de atención al cliente en un banco, estos son los factores psicosociales, estos son los factores protectores. De estos, los que han salido con un nivel de riesgo alto son los llamados factores de riesgo. No todos, solamente en este ejemplo, en este puesto, el análisis de este puesto, estos 4 tienen riesgo alto. Por lo tanto, estos 4 son factores de riesgo que podrían generar situación de riesgo, como el estrés, y que esto a su vez va a generar daño. ¿Qué daño? Y ahí está asociado a la enfermedad. Una hipertensión arterial, desórdenes metabólicos, desórdenes afectivos. Entonces, esta es la secuencia. ¿Ok? Importante tenerla clara. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos evaluación del riesgo de los factores psicosociales. O sea, nosotros evaluamos el riesgo del factor psicosocial. A cada uno de estos le vamos a evaluar su nivel de riesgo. Es como si fueran nuestros peligros. ¿Ok? Pero aparte hay otra evaluación del daño. Voy a adelantar un poco esta lámina, pero ya regresamos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen evaluación de riesgos, por ejemplo, el ruido. Con una dosimetría de ruido están evaluando el riesgo de exposición que tiene el trabajador, ¿correcto? Pero con una audiometría, ¿qué estamos evaluando? La consecuencia de esa exposición, el daño. En factores psicosociales ocurre lo mismo. Nosotros con un método ISTAS, por ejemplo, he puesto, por decir, N métodos, evaluamos el riesgo de las dimensiones. Con un estudio como, por ejemplo, el cuestionario de Maslach, evaluamos si es que esto está generando algún tipo de efecto para el burnout, que es un estrés crónico. ¿Ok? Entonces, esta secuencia es importante tenerlas en cuenta. Por lo general, esto se hace durante un examen médico ocupacional y esto se hace en otra etapa. Algunas empresas lo juntan. Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque cada una de esas evaluaciones tiene etapas diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta acá. Entonces, teniendo bien claros estos conceptos, ahora sí entramos a la gestión de factores psicosociales.
bajo el enfoque de ciclo de mejora continua. El ciclo de Deming, ustedes lo han escuchado: planear, hacer, verificar y actuar. ¿Correcto? Es un ciclo muy conocido. ¿Por qué menciono este ciclo? Porque la gestión debe tener una planificación, una ejecución, una verificación, que es importante, y una mejora o actuar. O mejor dicho, el actuar que va a lograr la mejora continua. Esto es de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elegir la metodología, una metodología apropiada. Hay varias metodologías. Técnicas de muestreo. Ojo, el análisis es por puesto de trabajo. Y por puesto necesitamos definir la muestra. ISTA nos dice 60% mínimo. Se recomienda por lo menos eso, bajo ese método. Otro método, como en México hay una norma mexicana muy buena que recomienda casi aprox 80%, de acuerdo a los cálculos. Hay una formulita que se hace para determinar la muestra. Entonces es importante seleccionar bien la muestra. Es importante. ¿Correcto? Luego la revisión documentaria. Van a ver ustedes que las dimensiones que vemos acá tienen que ver mucho con la gestión de recursos humanos. Si ustedes revisan esas dimensiones, y acá lo que son de recursos humanos, mucha atención. Si revisamos esto, estas dimensiones que están acá, tienen mucho que ver con las dimensiones que se evalúan en clima laboral, o en clima organizacional, en cultura. Por lo tanto, si yo voy a hacer intervención de factores psicosociales, yo necesito saber qué se está haciendo. Y dentro de la gestión va a haber como una revisión de toda la gestión de recursos humanos para ver si algunas de esas actividades están asociadas o son mecanismos de control de los factores psicosociales. Por ejemplo, una dimensión que se evalúa en factores psicosociales es línea de carrera o desarrollo. Y eso también se evalúa en clima, también. Claro, los dos tienen objetivos diferentes. Pero si yo voy a evaluar la percepción del trabajo con respecto a la línea de carrera y que me va a salir un riesgo, necesito saber qué está haciendo la empresa. Como se dice en el hipercontroles actuales. ¿Ok? Entonces, luego ya la evaluación de riesgo, como ven, es una actividad más. Esto es lo más fácil. Aplicar la encuesta ISTAS, Javeriana, Costco, la F5 o cualquier otra, es fácil. O sea, no digo que es fácil, o sea, es, digamos, algo que tranquilamente se puede realizar. Pero eso no es lo más importante dentro de toda la gestión. Luego de esto, programa de intervención. Y ahí es donde la mayoría de las empresas, y yo les digo porque yo soy auditor, y la mayoría de las empresas, casi el 90% de las auditorías que he hecho, no cumplen. Llegan hasta acá. Pero los programas de intervención no lo tienen. Y mucho menos tienen la evaluación de la eficacia del programa de intervención. Quiere decir, si yo tengo un nivel de riesgo rojo, implementé mi programa de intervención y he logrado reducir a un nivel aceptable o medio, he logrado reducir, esa verificación no se hace. Entonces, el objetivo es cerrar con eso, para ver si está mejorando nuestro sistema de gestión en factores psicosociales. Entonces, hay un error acá, que he visto también. En ciclo PHBA, planear evaluación de riesgos y verificar evaluación de riesgos. Para el tema psicosocial le llaman, entre comillas, monitoreo. El monitoreo no es más que una evaluación de riesgos, es lo mismo. Se hace en dos etapas. En la planeación se llama, ¿con qué objetivo? Para priorizar riesgo y definir controles. Ese es el objetivo de hacer el monitoreo en la etapa de planeación. Luego el monitoreo se realiza también, o la evaluación de riesgos, en la etapa de verificación. ¿Pero para qué hacemos un famoso monitoreo en la etapa de verificación? Para verificar la eficacia del control. Si no estamos utilizando los monitoreos como herramienta de verificación de eficacia, no estamos haciendo gestión. Básicamente estamos cumpliendo la ley, año tras año, para saber si hay riesgo o no hay riesgo. Pero si no verificamos, contrastamos si hay una reducción de riesgo y aplicamos medidas, digamos, si no hacemos eso, como le digo, estamos cumpliendo básicamente la norma. Y eso no es lo que lo pide la norma. El espíritu de la norma es verificar la eficacia en este punto. ¿Ok? Cuando hablo de... Y acá es un tema que sí
digamos, les voy a dar mi punto de vista con respecto al tema de evaluación de riesgos y el hiper. A ver, esto es una fórmula de evaluación de riesgos, famosísima. Riesgo igual probabilidad por consecuencia, ¿correcto? La conocen todos. Es un método para evaluar riesgos. Nuestra norma nos pide que identificamos peligros y evaluemos el riesgo. No nos pide que utilicemos la matriz hiper. Les voy a decir por qué. Entonces, esto es un método más. Así como esto, hay método FINE, que evalúa 3 variables. Hay N métodos de evaluación de riesgos. Hay métodos de la norma ISO para ergonomía, hay métodos de la norma ISO para ruido, hay método ISTAS, Javeriana para psicosocial, que te evalúan riesgos. En pocas palabras, tú tienes un abanico. El más fácil de utilizar es este. Pero este no tiene confiabilidad ni error. No ha sido calculado, no tiene una confianza. Por lo menos para psicosociales no hay confiabilidad. Entonces, ¿cómo podemos utilizar una metodología como esta para identificar una dimensión y su nivel de riesgo si no tiene la confianza y el error? Para eso existen métodos, como ya lo mencionó también la colega, el método ISTAS, suceso ISTAS, javerianas, que deben ser validadas. Hay estudios o paper, por ejemplo, este es un paper de validación en Perú de la javeriana. Y para validar la evaluación de riesgos es necesario los focus group. Esto en conjunto ayuda a la evaluación de riesgos. Con esto yo puedo tener un nivel de riesgo más confiable que no me permite este método. Lamentablemente este método no me ayuda. Entonces, si yo voy a hacer un hiper, mi hiper va a ser con esto. ¿Cómo? Lo voy a poner acá. Por ejemplo, la norma, la ley y el reglamento nos pide identifica peligros, evalúa riesgos y implementa medidas de control. Eso nos dice. Hasta ahí la norma nos dice eso. La resolución ministerial 050-2013, que nos dice, te sugiere, no es obligatorio, te dice que un método que tú puedes considerar es esta matriz famosa, que acá está, probabilidad por severidad, te dice, un formato que puedes utilizar es esto, no es obligatorio, es referencial. Formatos obligatorios son los otros, pero de hiper esto no es obligatorio. Y acá ustedes van a ver información de la empresa, acá van a ver peligro, y acá van a ver el famoso evaluación de riesgo, que es un método más. Si desean, pueden utilizar esto. Cada empresa puede hacerlo, no hay problema. Pero ¿qué se sugiere? ¿Qué es recomendable en factores psicosociales? Hacer esto. Que claro, no tiene este formatito, esta forma encasillada, digamos, de tener las variables, no lo tiene de una manera más gráfica, pero es lo mismo. ¿Y qué es esto? Esto es una evaluación de riesgo. ¿Qué tiene? Tiene el puesto, acá está, cajero supermercado, por ejemplo, tiene la data, las funciones, sexo, antigüedad, edad, tiene los niveles de riesgo para cada dimensión, acá están. Acá están los peligros, los niveles de riesgo y tiene sus medidas de control en un plan de acción, controles para cada dimensión, claridad del rol, acá está claridad del rol, sus controles, su acción, su plazo. Esto, señores, es un hiperfactores psicosociales de forma técnica, adecuada. ¿Es lo mismo que esto? Sí, es lo mismo, solo que si desean, luego ustedes con más tiempo toda esa data la cargan acá. Pero eliminan esto, porque este método no es recomendable. Si ese le pueden cambiar. Recuerden, la norma, la ley de seguridad en un trabajo les dice, como mínimo deben implementar esto. Pero si ustedes tienen métodos mejores que lo mínimo, ¿lo pueden hacer o no? ¿Qué opinan? Sí. Entonces, uno de los temas que yo vengo a difundir, es más, justo el viernes en la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional vamos a tener una mesa de debate sobre ese tema. El uso del hiper en la higiene, la ergonomía y los factores psicosociales. Porque realmente estamos viendo que, digamos, el tema del hiper tiene que ser, al ser una herramienta fundamental, tiene que ser bien llevada. Y esto no es el único método de hiper. Por eso le digo, el hiper es esto. Esto es un hiper.
y tiene toda la información, solo que no está dentro del famoso cuadradito o formatito. Pero es el formato, es el contenido importante, ¿correcto? Entonces, eso es uno de los temas importantes que tiene que ver con la evaluación de riesgos. Como yo le decía, la evaluación de riesgos tiene una fórmula diferente. Mientras el IPER tiene probabilidad por severidad, esta tiene otra fórmula, pero al final es una fórmula que te ayuda a calcular el riesgo, ¿correcto? También tiene, miren, dimensiones, nivel riesgo, alto, bajo, medio. ¿Se acuerdan en el IPER que tiene una tablita de colores que tiene alto, bajo, medio? Igual acá está, lo mismo, es otro método. Y al final te calcula el nivel de riesgo para cada dimensión, que podrían ser los peligros. Te calcula tu nivel de riesgo y tenemos para cada puesto de trabajo su análisis. Lo importante de esto no es por área. Por área lo pueden sacar para hacer gestión y juntar la información con la información de clima laboral. Acá es un dato importante. Yo tengo los resultados de clima laboral por área. Tengo los resultados de factores psicosociales por área. Con eso hago estrategias transversales en la organización asociados a clima y factores psicosociales. Pero cuando yo tengo este resultado por puesto de trabajo o vigilancia médico ocupacional, yo necesito hacer la vigilancia médico ocupacional con estos resultados por puesto, y por puesto este análisis me sirve, es importante. El médico en conjunto con el psicólogo se encargan de ver este tema con estos resultados y analizan el puesto para hacer la vigilancia médico-ocupacional asociada al tema psicológico. Y luego de eso tenemos resultados de la evaluación de factores psicosociales. Hay alrededor de 20 dimensiones, ¿correcto? ¿Podemos intervenir las 20 dimensiones en una organización? ¿Hay presupuesto? ¿Hay recursos humanos, equipo de trabajo? A veces no hay. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué me sirve una evaluación de riesgo? ¿Cuál es el fin? Priorización. Priorización. Necesitamos priorizar. Entonces, con los resultados de la evaluación de factores de riesgo psicosocial, ¿qué voy a hacer? Voy a priorizar, que es lo más importante. En la vida se prioriza, en todo se prioriza. Entonces, de estos resultados de una empresa, ¿vamos a intervenir todos los factores? No. En esta empresa, en estas 3 gerencias, lo más crítico han sido estos 5. Control sobre el tiempo de trabajo, estima, sentido del trabajo, claridad del rol y exigencias psicológicas sensoriales. Para esos 5, solamente para esos 5, en el 2019 uno diseña sus objetivos. La norma pide establecer objetivos y programas para cumplir el objetivo. Entonces, si ya tienen resultados, ¿qué es lo que tienen que hacer? El plan de intervención. ¿Qué es un plan de intervención? Es un programa. Un programa que va a tener objetivos, metas, indicadores, las dimensiones críticas, las acciones para cada dimensión, el responsable del área, el plazo y el presupuesto. Esto es un plan de intervención, o algunos le llaman programa de factores psicosociales o subprograma, porque esto va a estar dentro del plan anual de SST. ¿Ok? Esto es el entregable final de la evaluación de riesgos psicosociales. ¿Para qué yo elaboro una evaluación de riesgos psicosociales? En la primera etapa de planeación, en esta etapa, yo le dije, en esta primera etapa, ¿para qué elaboro una evaluación de factores psicosociales? Para definir controles. Entonces, el entregable de esa primera etapa es esto. Y acá está. Yo voy a elaborar un plan de intervención. Este es un ejemplo de una empresa X, ¿no? Objetivo específico, sus 2 indicadores, su seguimiento y control. ¿Quién va a hacer el seguimiento y control? ¿Quién va a evaluar el costo-beneficio? ¿Realmente vale la pena invertir? ¿Es una inversión o de repente se está haciendo por cumplir? ¿Cuál es el beneficio que me está trayendo esta intervención? Hay que calcularlo. Y las acciones, ¿no? Por ejemplo, para cada dimensión, sus acciones, sus responsables, cuánto me cuesta, por ejemplo, cada intervención. Esto es un programa de factores psicosociales bien establecido que necesitamos nosotros implementar. Y al último, como ven acá, volvemos a evaluar el riesgo para ver si es que se ha reducido el nivel de riesgo, si estas dimensiones han podido reducirse.
Eso es fundamental.